yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy, como todos los martes, vamos a estar platicando con el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Esta vez lo seguimos haciendo vía Skype desde Washington, donde estaremos platicando con él, haciendo un análisis de la situación del país, la situación en Washington, alrededor de Nicaragua. Vamos a estar haciendo con él un análisis de la entrevista que hizo, o el show que hizo el presidente Ortega con complicidad con Fox News el día de ayer en una entrevista amarrada de bolas pasadas, pero donde el presidente Ortega mandó claramente varios mensajes, ¿verdad? Ya el cinismo, la capacidad del cinismo que tiene, la capacidad de mentir cada día es mayor. Vamos a estar haciendo un análisis de esto con el doctor Aguirre, igual de qué es lo que se está preparando en Washington, qué es lo que está preparando los congresistas, qué es lo que está preparando el Departamento de Estado, el Departamento de Tesoro, para presionar al presidente Ortega para que acceda de una vez por todas que hay que adelantar las elecciones, que esa es la única salida pacífica, viable que hay en el país, sobre todo después de que el día de ayer enfáticamente nuevamente dijo, ¿verdad?, que no va a adelantar elecciones, que él se queda hasta el 2021 y que en el 2021 el pueblo va a decidir si continúa o no continúa. Vamos a estar hablando de esto con el doctor Aguirre Sacasa. Vamos a estar hablando con él también alrededor de qué es lo que podemos hacer aquí los nicaragüenses. Antes de entrar con él, quiero hacer nuevamente mis felicitaciones al pueblo de Nicaragua, pero ayer el pueblo de Managua. La gente sigue demostrando el coraje, la valentía, el compromiso que tiene para cambiar este país. A pesar de todas las campañas de miedo para atemorizar que anda haciendo el gobierno a través de los escuadrones de la muerte, secuestrando y capturando gente, a pesar de las leyes absurdas que ha aprobado. Ayer nuevamente los managuas le dijeron al pueblo de Nicaragua y le dijeron al mundo entero que están presentes, que están firmes, a pesar de un día de semana, a pesar de que el sector privado no dio libre para que la gente pudiera ir a la marcha, el pueblo llegó. Y era increíble ver a esa cantidad de jóvenes celebrando el Día del Estudiante, la cantidad de madres, la cantidad de mujeres que había en esa marcha, cantando, celebrando ese espíritu que tenemos los nicaragüenses. Increíble ver familias completas, desde la mamá, el papá, los hijos, abuelas, nietos. Y le decía yo, por cada vez que tenía oportunidad de platicar con ellos, que se deben de sentir muy orgullosos. Igual que todos los que nos están viendo y pudieron participar y están participando en esta lucha, donde sea en el país, tienen que estar siendo muy orgullosos porque estamos siendo parte de una historia que le va a devolver la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho. ¿Que hay miedo? Claro que hay miedo. Sería ilógico que no hubiera miedo. Pero más miedo nos debe dar que Ortega se permanezca y llegue hasta el 2021 y no adelante las elecciones como estamos pidiendo que debe hacerlo. Le hago un llamado ayer estuve platicando también con gente de Nandaime, gente de Nindirí que andaba en la marcha. Necesitamos que Nandaime no se me agüeve. Necesitamos que Nandaime y Nindirí se enchichen y hagan sus marchas cívicas, pacíficas. Y que hay que controlar ese miedo. Por otro lado, y dejo mi comentario del presidente Ortega para cuando esté con el doctor Aguirre, la ofensiva de este gobierno no se detiene.
Ayer volví a platicar con madres que tienen a sus hijos presos, que por lo menos saben que están presos. Ayer se me acercaron dos madres que sus hijos están desaparecidos. Los agarraron los paramilitares y la policía no admite si los tiene presos o no los tiene presos. Logré platicar con la mamá de Eduardo Manuel Tijerino, joven de Matagalpa, que está preso. Su único pecado, querer democracia en este país. Su único pecado, su único crimen, manifestarse pacíficamente en las protestas y en la marcha. Ayer hablaba don Álvaro Leiva, de la ANPDH, más de 700 desaparecidos en las últimas 48 horas. Oigan bien, más de 700 desaparecidos en las últimas 48 horas. Entonces vuelve mi pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir de brazos cruzados? La marcha es excelente. Hay que mantener la movilización en la calle, pero hay que mandar un mensaje más claro. Por todos esos desaparecidos que después algunos aparecen en las cárceles, gracias a Dios, pero otros siguen sin aparecer. Todos esos presos políticos que están ahí, los visibles que conocemos y los que no conocemos. Es hora, Nicaragua, de que nos vayamos a un paro nacional hasta que suelten a todos los presos políticos y cese la violencia en este país. Hasta que los escuadrones de la muerte se desarmen. Hasta que suelten todos los presos políticos, debemos de ir a un paro. Una vez que suelten a los presos políticos, una vez que paren la violencia y la masacre y la persecución contra el pueblo de Nicaragua, entonces volvamos de nuevo a la normalidad si quieren. Pero mientras tanto no podemos seguir permitiendo que sigan aumentando los presos políticos. No podemos seguir permitiendo que sigan masacrando al pueblo. Solo imagínense usted, uno que lo está viendo, que podría ser su hija, puede ser su hijo, puede ser su esposa, puede ser su papá, puede ser su mamá, puede ser su nieto. ¿No les gustaría a ustedes que si fueran estos, en su caso, todos hiciéramos todo lo posible para que lo soltaran? Porque están acusados injustamente. Para que cese la violencia y la persecución, para que no tengamos a gente que no duerme. Porque los escuadrones de la muerte llegan a las 10, 11, 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, a romper las puertas y a llevarse a quien encuentran. Y si no encuentran, destruyen. ¿Qué hay que pagar? ¿Que se va a pagar costo económico? Estoy claro que se va a pagar costo económico. ¿Que va a haber desempleo? Estamos claros que va a haber desempleo. Pero los empleos se pueden reponer. Los costos económicos se pueden reponer. El dinero se puede reponer. Las vidas no se reponen. Cada día que pasan, todos esos presos políticos en las cárceles están expuestos a la tortura físicas y psicológicas. Tenemos que actuar. Aquellos que toman las decisiones, pónganse la mano en la conciencia. ¿Cuánto vale la vida de un ser humano? Es que alguien tiene el valor de ponerle, la valentía de ponerle valor a la vida de un ser humano. Tenemos que hacerlo por todos esos jóvenes, por todos esos campesinos, gente que anda huyendo.
en las montañas, huyendo en los campos, en casas de seguridad que ya, desgraciadamente hasta eso está, porque los sapos están por todos lados. Y hace 2 días agarraron una casa de seguridad y se llevaron a 25 estudiantes, de los cuales solo 15 aparecen acusados, y los otros 10, ojo. Por suerte tenemos una ANPDH, un Marco Carmona, un CENIT, un doctor Leiva, que jodidos se merecen una medalla por la labor extraordinaria que están haciendo las 3 organizaciones de derechos humanos. Vamos a ir a un cambio y ya regresamos con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Bienvenido a Movistar Series. Un nuevo canal que habla tu idioma. Ahorita te voy a explicar. ¡Qué maravilloso! Necesito que usted me diga por qué estoy vivo. Llegó Movistar Series, el nuevo canal exclusivo de Movistar Play. Denuncie, denuncie, denuncie las violaciones a sus derechos humanos, detenciones ilegales, heridos, fallecidos, desaparecidos. Rompa el silencio, denuncie ante la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Denuncie si es víctima de represalias, acoso policial o ataques por parte de paramilitares o fuerzas de choque. Visite la ANPDH, Residencial El Dorado, frente al supermercado Maxi Palí. Interponga su denuncia. Solo debe dejar su nombre y su número de teléfono. Escríbanos o llámenos. Denuncie los atropellos a sus derechos humanos. Denuncie ante la ANPDH. La naturaleza enseña con su ejemplo a trabajar por el bien común, a convivir en sociedad, a respetar las leyes naturales y el medio ambiente. Cada miembro de esta comunidad tiene una misión específica: recolectar alimentos, cuidar a los recién nacidos y dar protección al panal contra toda amenaza. Improvisa. Su seguridad asegurada. Por negocios o vacaciones, en avión o crucero, a cualquier parte del mundo. Agencia del Viajero, la mejor opción para tus viajes. Cotiza con nosotros y compra hoy mismo, porque Agencia del Viajero tiene el paquete ideal para vos con la mejor tarifa. Canjeamos puntos con millas de cualquier banco de Nicaragua. Visítanos en Reparto San Juan. Agencia del Viajero, la mejor opción para tus viajes. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso ya en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros vía Skype el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Ya tiene un par de semanas de estar allá. Esperemos que nos va a dar qué noticias hay por allá. Pero antes de entrar con él, doctor Aguirre Sacasa, bienvenido nuevamente al programa. Ojalá que fueran en mejores circunstancias y con mejores noticias, pero desgraciadamente aquí la cosa, desde el punto de vista institucional, jurídico, legal, humanitario, la cosa va para el revés. Va a pique y se extiende, pero para atrás. Buenos días, ¿cómo está usted, doctor? Bueno, mira, Jaime, en primer lugar quiero saludarte a vos y a través tuyo a todo el pueblo nicaragüense a través del 100% Noticias, ¿verdad? Y quisiera también expresar mi admiración por el pueblo de nicaragüense, por el pueblo que se está acercando ya a 100 días de una sublevación pacífica extraordinaria, prácticamente de un 85-90% del pueblo que le ha dicho a Daniel Ortega y a Rosario Murillo que ya acabó su dictadura dinástica en Nicaragua. Yo creo que si alguien nos hubiera dicho a comienzos de abril
que iba a darse esta gesta tan heroica, tan valiente por parte de nuestro pueblo, que iba a haber una sublevación pacífica como la que ha habido, nadie lo hubiera creído. Ahora lo que pasa, sin embargo, visto desde afuera, leyendo los periódicos nicaragüenses, escuchando la radio nicaragüense, que toda esta cosa lo puedo hacer desde Washington gracias a la tecnología moderna, Jaime. Lo que siento yo es que Daniel Ortega en su mente está creyendo que él ya va controlando la situación en Nicaragua. Él está apostando a que el pueblo se está agotando de tanta manifestación, de tanto plantón, de tanta masacre, de tantos desaparecidos, de tantos que están heridos, muchos de los cuales van a ser golpeados para el resto de su vida por heridas realmente pavorosas, ¿verdad? Y entonces él está queriendo dar la impresión de que todo en Nicaragua está regresando a la normalidad. En la entrevista de ayer, que seguramente viste vos, tenés que haber escuchado que en su momento él dijo que todo estaba regresando ya a la normalidad, y es algo que él enfatizó también en la marcha que él tuvo el 19, o no la marcha, la concentración que tuvo el 19 de julio. Concentración, por cierto, Jaime, en donde él se hizo acompañar del canciller de Venezuela y del canciller de Cuba. Nadie más, ¿verdad?, de importancia. Y después de eso, manifestación en donde el canciller venezolano prácticamente le dijo que le iba a dar un apoyo no solo moral, sino que militar a Venezuela, a Nicaragua, perdón, para hacerle frente a una sublevación que, repito, ha sido no solo espontánea, pero tremendamente pacífica. Ahora yo me pregunto, ¿qué tipo de normalidad puede haber en un país en donde esta semana anunciaron la Asociación de Hípicos de Managua algo que yo te dije hace meses, y es que no iba a haber hípica en Managua el 1 de agosto, por primera vez en décadas, Jaime, en donde la Iglesia Católica le entregó la tajona del mayordomo al párroco de Santo Domingo en la Sierrita y al párroco de Santo Domingo en Managua, y no a la alcaldesa o el alcalde de turno como se ha hecho en los últimos años, en donde la bajada del santo no sabemos cómo va a ser, pero sí sabemos que Daniel Ortega y la Rosario, que creen mucho en la teoría de pan y circo, han invitado a la juventud sandinista a recorrer el paseo que tradicionalmente han hecho los filigreses católicos y los hípicos el 1 de agosto y el 10 de agosto. ¿Y cómo va a ser normal? Perdón, Jaime, déjame terminar con este último comentario. ¿Y cómo vamos a creer que están las cosas normales en Nicaragua cuando el gobierno español le acaba de decir a sus ciudadanos que ya no viajen a Nicaragua, que hay una virtual guerra civil en todas partes del país y que es peligroso viajar, cosa que los norteamericanos hicieron hace más de un mes? Y finalmente, Jaime, ¿cómo vamos a estar de retorno a la normalidad cuando acabo de leer en la prensa que las exportaciones de carne de Nicaragua en estos meses ha sido prácticamente cero? Yo me pregunto cómo eso se puede considerar una situación normal. ¿Cómo fue tomado las declaraciones del canciller de Venezuela en Washington? Yo creo que la óptica de la alianza o el eje Managua, Caracas, La Habana acá no es uno que va a ser bien visto jamás, ¿verdad?, por un gobierno norteamericano en el mejor de los tiempos, ¿verdad? Yo creo que si remontamos a la introducción, a la entrevista ayer de Bret Baier, lo que más me llamó la atención es que ellos dicen, estos son los amigos de Daniel Ortega, y lo sacan a él abrazándose con Hugo Chávez
lo sacan abrazándose con el antiguo presidente de Irán, Ahmadinejad, y lo enseñan a él abrazándose con Fidel Castro. Y entonces eso no va a contribuir a que sea bien visto el gobierno de Ortega. De hecho, Jaime, como te he dicho en varias ocasiones, ya Daniel no tiene amigos ni en el Partido Demócrata, ni en el Partido Republicano, y ahora ni siquiera entre la población norteamericana, que hasta la fecha o hasta este fin de semana ni siquiera a lo mejor se había percatado que había un problema en Nicaragua, pero que ha visto dos entrevistas importantes en los últimos 3 o 4 días. Una fue de Marco Rubio, no sé si la viste vos, Jaime, con Jake Tapper en CNN en inglés. Otra que fue de Ileana Ross con MSNBC, también en inglés, y después la entrevista ayer en la noche, que la pasaron a las 6:15, 6:30, que es el tiempo de mayor audiencia en los Estados Unidos, en probablemente el programa de Fox News más creíble de todo el día, ¿verdad? Con Bret Baier. O sea que ahora algo que solo lo manejaban la gente que están interesada en Latinoamérica, los que se interesan de sobremanera en temas de relaciones internacionales, está llegándole ahora al pueblo norteamericano, y no de una manera que positiva para Daniel y Rosario. Con Bret Baier ayer, que ya se ve que fue montada, primera vez que fue. Estoy escuchando, me tenés en mute. Ya. Esa entrevista con Bret Baier, que para mí fue montada, ¿verdad? Ya Daniel Ortega sabía las preguntas, ya tenía preparada la respuesta. La primera vez que veo a Bret Baier con falta de profesionalismo, diría yo. Pero en fin, el cinismo que mostró el presidente Ortega en esa entrevista, hablando de los paramilitares, por ejemplo, cuando el 19 de julio él había dicho que los paramilitares eran una fuerza que estaban apoyando al gobierno para establecer la paz. Más le trató de dar legalidad y legitimidad el 19 de julio. Y ahora ayer niega y dice que está siendo financiada por el narcotráfico y por organizaciones y otras organizaciones. Entonces, ¿habrá tenido algún impacto positivo para el gobierno ese show que montó ayer el presidente Ortega con Fox? Mira, Jaime, yo creo que primero tenemos que preguntarnos qué motiva a Daniel Ortega tomarse el riesgo de tener una entrevista con un canal importante norteamericano como es el Fox News, y en particular con un entrevistador como Bret Baier, que como vos señalaste ha sido uno de los 2 o 3 principales entrevistadores de ellos y considerado uno de los más objetivos y profesionales. Para mí, después del desastre que tuvo Daniel Ortega con Jorge Ramos, que por cierto ahora le ha pedido a él una entrevista después de aquella que tuvo en los años 90 cuando le hizo la pregunta sobre la casa de Jaime Morales Carazo, ¿te acordás, Jaime? Y que desconcertó, lamparó totalmente a Daniel Ortega. ¿Qué es lo que lo motiva a él en ir a esta entrevista? Para mí es porque él cree que está ganando en Nicaragua, pero él sabe que está perdiendo y perdiendo fuertemente en el teatro internacional. Tenemos recientemente, Jaime, la condena de su gobierno por el secretario general de la ONU, Gutiérrez. Tenemos ya la condena en contra de Ortega por corrupción, por violaciones de derechos humanos por parte de la Unión Europea. Y recientemente Luxemburgo y el Reino Unido se unieron a Francia y España, que habían a título nacional condenado a Daniel Ortega. Tenemos el caso de los 21 votos en contra de Daniel Ortega, condenando a su gobierno por la violación de derechos humanos y por no cumplir
y no estar negociando de buena fe en el diálogo nacional. Tenemos, Jaime, ayer la declaración de 21 ex jefes de Estado latinoamericanos en algo que se llama el Grupo IDEA, condenando fuertemente al gobierno de Nicaragua y, por cierto, comentando que el Vaticano y España estaban ejerciendo o demostrando una cierta tolerancia que era inexplicable para ellos. Tal vez vos me puedes comentar a qué se referían. Y finalmente el Grupo de Lima, que volvió a expresarse ayer condenando al gobierno de Daniel Ortega. Hasta el candidato del FMLN en El Salvador condenó a Daniel Ortega. Entonces Daniel sabe que está perdiendo en el frente internacional y que el frente internacional, complementando lo mucho que ya se ha hecho en Nicaragua, podría contribuir a su salida del poder de una manera acelerada, digamos. Ahora, para mí, en cuanto a la entrevista, Jaime, una vez que él cruza el Rubicón, una vez que él se expone al peligro que hay en una entrevista, él trata de controlar la entrevista. ¿En qué sentido? Primero, no fue en vivo, Jaime. Segundo, ellos tuvieron es decir, cuando hablo de ellos me refiero al Carmen, impuso el derecho a editar la entrevista. Por eso nosotros no vimos la totalidad de la entrevista. Hay partes que ellos recortaron y eso se veía perfectamente bien en la televisión norteamericana. Entonces, sin embargo, hubo un introito a la entrevista, que no sé si lo viste, de como 10 minutos, en donde Fox News expone la realidad de la situación en Nicaragua como todos los nicaragüenses la conocemos. Y después hubo una mesa redonda en donde Bret Baier habló con otros comentaristas norteamericanos, analizaron la entrevista y llegó él claramente a la conclusión de que lo que decía Daniel Ortega en respuesta a su pregunta no coincidía con la realidad nicaragüense. En otras palabras, elegantemente dijo que Daniel Ortega había mentido. Entonces, para mí... Apartándole a la entrevista a un lado, doctor Aguirre, ¿qué podemos esperar de Washington? Porque Rubio dijo, vienen sanciones fuertes. Ileana Ross dijo, vienen sanciones fuertes, más directas hacia el presidente Ortega, su gobierno y sus allegados. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué se puede esperar esta semana? ¿Podrá salir algo esta semana? ¿Podrá salir algo que golpee al presidente Ortega en el sentido de que diga, hombre, en realidad las cosas no están volviendo a la normalidad, tengo que considerar seriamente en adelantar las elecciones? Algo que lo golpee. Bueno, yo creo que el mismo Bret Baier afirmó a comienzo de su entrevista de que esta semana iba a salir una resolución por parte del Congreso norteamericano. No sé si él se está refiriendo al proyecto de ley que ya fue auspiciado por Bob Menéndez y 9 otros senadores norteamericanos, que se parece mucho a aquel que se quiso introducir, Jaime, en el presupuesto para la defensa nacional hace un mes más o menos. ¿Te acordás, Jaime, de eso? Pero lo que le digo era que el Congreso iba a sacar una condenando al gobierno del presidente Ortega. Solución condenándolo. Pero yo no sé. Bret tiene algún de sanciones. Irán a haber sanciones porque ya el presidente Ortega ya puede llenar la pared de su oficina de tantas condenaciones internacionales que hay en este momento. Y eso no ha surtido ningún efecto en él, aunque ha ayudado a cambiar la mentalidad de la comunidad internacional. Pero algo que lo haga reflexionar, como usted lo conoce bien, porque usted ha estado frente a Ortega, ¿qué podrá venir? Mira, Jaime, vos y yo sabemos muy bien que lo único que le va a llegar a Daniel Ortega es algo que afecta a su familia inmediata. Para él, todos los otros
los Fidel Moreno, los Chico Díaz, toda esa gente son todos ellos descartables. ¿Estamos claros de eso, verdad, Jaime? Entonces, yo creo que lo que ya hemos tenido son 2 rondas de desvisados, 2 o 3, ya he perdido la cuenta porque cada semana prácticamente la embajada norteamericana anuncia una nueva ronda de desvisados. El problema es que no sabemos cuántos son, pero sabemos que van por encima de los 25, ¿verdad? Lo que no sabemos es quiénes son, por la nueva política norteamericana de no divulgar los nombres de los desvisados. O sea que los golpes le están llegando a las personas que trabajan estrechamente con Daniel Ortega y han hecho una excelente labor al no divulgar quiénes son. Pero hasta que llegue el agua a la nuca o al cuello de la propia familia, no vamos a ver a lo mejor el tipo de respuesta que yo creo que le dio a entender tanto a Caleb McGarry como al embajador Trujillo que iba a haber. Aquí la percepción es la siguiente, Jaime, de que llegó McGarry, se reunió 3 veces con Daniel Ortega, le habló de adelantar las elecciones. Ayer Daniel lo que dijo, al igual que el 19, es que él escuchó y que no se comprometió a nada. Yo no creo que esa fue la interpretación que le dieron Trujillo y McGarry. Pero en todo caso, lo que dijo Rubio allí fue importantísimo el domingo. Y te lo recuerdo. Él dijo que se había pensado en un aterrizaje suave, un aterrizaje en donde Daniel y su familia podrían salir más o menos bien de la situación en que se encontraba. Pero después añadió Rubio que ya había pasado demasiado tiempo, que se había derramado demasiado sangre y que ya esa opción estaba afuera. Y Daniel, por su lado, dice que él no se va. Aquí se ha especulado también, y lo tocó Rubio, si no me equivoco también, y empezó a tocar el tema del ejército de Nicaragua. Y la función que debería estar haciendo el ejército de Nicaragua y lo que no está haciendo. Se habla también, si no me equivoco, de que inclusive no me acuerdo cuál fue el senador o congresista que dijo que había que congelarle los recursos económicos que tiene el ejército en los Estados Unidos y ponerle presión para que desarme a los paramilitares. ¿Eso se está discutiendo allá o no se está discutiendo eso allá? Lo que yo escuché que me llamó la atención mucho, y de vuelta, como son tantos los que hablan acá, uno no se acuerda cuál fue, pero creo que fue Marco Rubio, el que dijo que por el momento, fue el embajador Trujillo en la OEA, no se estaba considerando una intervención militar norteamericana a los Estados Unidos. Eso en respuesta a una pregunta. Pero ahí la frase operativa, lo que llamó la atención acá, es que habló de que por el momento no se descartaba eso. Pero acordate que Trump dice que él le gusta manejar en sigilio, pues, medidas que podría tomar como un país, y en este caso son periodistas norteamericanos los que preguntaron si podría haber una intervención. Ahora, en cuanto al ejército, yo lo que estoy viendo es que cada día se habla más del ejército. Se ha hecho una distinción muy importante cada vez más aquí en los Estados Unidos, Jaime. Aquí no se refieren a las turbas que se han aliado a la policía paramilitares. Aquí siempre se habla de tropas parapoliciales. Y se dice acá que la mayoría de las personas que están dirigiendo a esa tropa son ex o jubilados, oficiales jubilados de lo que fue el Ministerio del Interior de Tomás Borges. ¿Te acordás, Jaime? Entonces, yo creo que aquí todo está en juego. Eso es lo que yo tengo que deducir. Ahora, el Congreso estaba de vacaciones por la fiesta del 4 de julio y las elecciones. Hasta ahora regresan los senadores. Y ahora en la tarde voy a estar en la Loma Capitolina para ver cómo anda la cosa. Pero te puedo asegurar que la entrevista de ayer no cambió ni una sola mente aquí en Washington.
y que el Frente Internacional, que puede ser el decisivo en Nicaragua, está montándose de una manera poderosa en contra de Daniel Ortega y doña Rosario. Hablando de mentes, doctor Aguirre, bueno, usted está allá. ¿Qué pasa? A ver, ¿cuál es la situación que estamos viviendo ahorita los nicaragüenses? Los escuadrones de la muerte ahí continúan. Solo en las últimas 48 horas, según el doctor Álvaro Leiva, han desaparecido más de 700 personas. En las últimas 48 horas. Agreguemos a las otras 700, 800 que ya estaban también. Estamos hablando de 1.500 personas desaparecidas, pero 700 en las últimas 48 horas. Centenares de jóvenes escondidos en casas de seguridad que las andan buscando y ya han descubierto desgraciadamente varias. Otros centenares de jóvenes y campesinos en las montañas huyendo de la persecución de este gobierno. Tenemos una economía que se está desbaratando. Tenemos los líderes, están empezando a echar preso a los líderes políticos y a los líderes de este movimiento, de esta protesta. Estamos hablando de Medardo, líderes campesinos. Estamos hablando de estudiantes, tanto Medardo como Pedro, líderes campesinos. Y no se detienen. Entonces decíamos, ¿qué podemos hacer? El sector privado sigue sin apoyo, sin meterse en lleno, diría yo, en esta lucha para volver la democracia a este país, creyendo de que se va a destruir la economía cuando la economía se está destruyendo. Los números que presentó el doctor Mario Arana el día de ayer no mienten. La inversión no está volviendo a este país, ni va a volver a este país mientras el presidente Ortega esté en el poder. Ya vimos a España, que se sumó a Estados Unidos y otros países recomendándole a sus ciudadanos que no vengan a Nicaragua, que no viajen a Nicaragua. O sea que sabemos que el turismo se va a poner peor antes de que se ponga mejor. Entonces, ¿qué hacemos? Yo decía que teníamos que irnos a un paro nacional hasta que suelten a todos los presos políticos y hasta que cese la cacería del pueblo que está viviendo ahorita. Después podemos volver a discutir con el diálogo, a buscar cómo democratizar este país, pero ahorita hay que parar inmediatamente, que sigan echando presos, que siga desapareciendo gente y que siga esa cacería contra el pueblo de Nicaragua. Lo que se me ocurrió a mí es un paro nacional que va a afectar al gobierno y va a llamar más todavía, va a poner más presión de la comunidad internacional hacia Nicaragua. ¿O estoy equivocado? Mira, Jaime, yo creo que lo que ha despertado al interés de la comunidad internacional es el activismo por casi 100 días de la población nicaragüense. Antes, cuando yo venía a Washington, lo que siempre me decían mis interlocutores es que la situación en Nicaragua estaba muy bien, porque había prosperidad económica, había crecimiento, había seguridad. Estados Unidos era como un muro de contención para el narcotráfico, para los inmigrantes ilegales, etcétera. Y además me decían, el pueblo está satisfecho con el gobierno de Daniel Ortega por lo que dicen las encuestas. ¿Te acordás, Jaime? Ahora, la visión que ellos tienen es de un pueblo que está sublevado pacíficamente y que ha demostrado un aguante increíble. Ya vamos, como te dije hace un rato, por casi 100 días, hemos superado los 400 muertos, los heridos andan por 2.500 y vos me estás dando cifras pues que son pavorosas en cuanto a desaparecidos, porque sabemos que mucha de esa gente, en el mejor de los casos, van a regresar a sus seres queridos, pero torturados y heridos, y en muchos otros casos nunca van a volverse a ver. Ahora, se me olvidó comentarte algo muy importante que dijo Marco Rubio el domingo. En esa entrevista con Jake Tapper,
que es una de las más vistas en los Estados Unidos, los domingos en la mañana, él dijo que Nicaragua se estaba convirtiendo en un problema para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Habló del problema con el narcotráfico, habló del problema con la corrupción y habló del problema del número creciente de nicaragüenses que están votando con sus pies y que están emigrando de Nicaragua. Y entonces Marco Rubio tocó uno de los botones calientes del presidente Trump, que es la llegada de miles de nicaragüenses a la frontera sur norteamericana buscando asilo político o de alguna otra manera emigrar a los Estados Unidos. En otras palabras, Rubio puso la situación de Nicaragua en el contexto de un problema para la seguridad nacional de los Estados Unidos y un aspecto de desestabilización en Centroamérica. Ya lo está enfocando en otra palabra, en un contexto que los norteamericanos ven con mucho interés y además que puede despertar entre el pueblo norteamericano y después en el gobierno la decisión de tomar acciones concretas. ¿Cuáles son? No vamos a saberlo, Jaime, pero yo diría que no se descarta nada. ¿Tu punto de vista es más efectivo? De la propia familia del comandante Ortega y de doña Rosario. Punto de vista, entonces, si le capté bien, para usted es más efectivo las movilizaciones diarias que un paro. No, yo diría que el paro es un concepto que es ajeno a la manera de ver las cosas los norteamericanos. Para ellos, lo más impactante han sido su entrevista ayer, policías y parapoliciales disparando contra un pueblo que está marchando. Esa marcha de 100,000, 200,000, 500,000, nadie se las esperaba acá, y sobre todo en el contexto de un país pequeño como es Nicaragua. Yo creo que es pedirle demasiado al pueblo estar en las calles todos los días, Jaime. Es demasiado pensar en un paro nacional que, te repito, no es tan, del punto de vista óptico, no es tan impactante como ver una gran cantidad de gente movilizada en contra de la dictadura, ¿verdad? Pero esa es mi impresión personal. Debe hacer otra pregunta, pero nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras nos siguen matando, mientras siguen desapareciendo gente, mientras siguen echando presos, aumentando los presos políticos. Pero debe hacer otra pregunta como canciller, ex canciller que usted fue. Tengo entendido, por lo que he aprendido, que cuando hay problemas en un país, las Naciones Unidas no se meten mientras la organización regional está involucrada en la búsqueda de soluciones de ese país. La única manera que se involucraría es si la organización regional le pide a las Naciones Unidas que también se involucre. Si es así, necesitaríamos que la OEA, a través de la presidenta de la OEA ahorita, que es la de Costa Rica, le pida a las Naciones Unidas que mande las comisiones de la paz o las comisiones de verificación, alguna comisión de la paz que pueda venir aquí a Nicaragua en un carácter humanitario, porque, hombre, si en 48 horas desaparecieron más de 700 personas en este país, eso debería ser una alerta roja color sangre, como sea, en el mundo, de que aquí se necesita una ayuda inmediatamente, una ayuda que venga a parar la masacre que está recibiendo este pueblo. ¿O estoy equivocado? Mira, Jaime, en primer lugar quiero decirte que una de las personas que ha estado martillando más fuertemente el tema de Nicaragua es justamente Nikki Haley, que es la embajadora y con rango de ministro de los Estados Unidos en la ONU, ¿verdad? Por eso es que llegó, y que está en Nicaragua, creo yo, representante del alto comisionado para Derechos Humanos de la ONU, acompañando a la misión que está ahí de la OEA, ¿verdad? Ahora, a vos no te gustan las condenas,
vos querés más acción, pero siempre hay un cierto rito, un ritual acá que se sigue en la comunidad internacional. Primero vienen las advertencias, Jaime, y después se pasan a las acciones. Los Estados Unidos empezó con advertencias, ya han escalado las advertencias con acciones en la forma de quitada de visa, ¿verdad? Todavía tienen otras medidas que pueden tomar, incluyendo, recuerdo, excluir a Nicaragua del DRCAFTA, que sería un golpe adicional más para la economía nicaragüense y sobre todo para la zona franca. Pero eso no le va a preocupar a Daniel Ortega. Ahora, noté el otro día que salió Laureano Ortega con un tuit metiéndose de una manera muy abierta a la pugna, digamos, de propaganda que hay en Nicaragua. Yo creo que esa fue una acción temeraria por parte de Laureano, porque los otros miembros de la familia, creo que un hermano de él, el hermano mayor, creo que fue el que habló o citó a Sandino hace unos días, pero en este caso el Laureano fue más explícito, ¿verdad?, en cuanto a la situación de este momento. Eso es exponerse. Ya él se convierte en una figura que está en el juego político y las sanciones van a ir dirigidas cada vez más a aquellas personas que son o tremendamente involucradas en la corrupción, que es un tema que no se mencionó en lo de Bret Baier, por lo menos en la parte que autorizó Daniel, porque él tuvo que dar el visto bueno para la parte de la entrevista que salió. Y segundo, porque y los otros que están ahí involucrados obviamente son los que están en violación de derechos humanos. O sea que aquí vamos a... ¿Aló? ¿Se cortó? ¿Se cortó? Doctor, aquí también se habla, y hay rumores de que ya el presidente Ortega, bueno, no rumores, sino fue claramente al decir el 19 de julio lo que pensaba de la conferencia episcopal y lo que pensaba de la iglesia. Se habla de un rumor, y esto me lo confirmó un embajador centroamericano, de que el presidente Ortega está pensando en recurrir al SICA, para que el SICA sirva de garante y de mediador en una nueva versión de un diálogo nacional, pongámosle, ¿verdad? Que incluiría inclusive la conferencia episcopal, ¿verdad? Pero no solo la conferencia episcopal, sino que estaría la conferencia episcopal reforzada, pongámosle, o sea, la conferencia episcopal como mediador y facilitador, y el SICA como garante. ¿Cómo ve usted eso? No, qué bueno que haya tocado el tema de la iglesia. Pocas cosas le han hecho más daño a Daniel Ortega en Estados Unidos que su enfrentamiento público con la Iglesia Católica. El episodio en Carazo, el discurso del 19 de julio, fueron vistos como una grosería tremenda en contra de una institución que es muy respetada aquí en los Estados Unidos. Me refiero a la Iglesia Católica. Ahora, ese rumor que ellos presentaron en la OEA reflejaba los ataques a la iglesia. Fueron tan brutos que ni cuenta se dieron de eso. Pero mira, Jaime, quería decirte una cosa. Yo también he escuchado, estuve aquí el viernes hablando con un latinoamericanista muy importante de Washington, en mi casa nueva. Entonces ellos me dijeron a mí que el diálogo nacional tenía que ampliarse. No me habló del SICA, ¿verdad? Pero quiero recordarte, Jaime, que el SICA también lo está presidiendo Costa Rica en este momento. Pero para mí el diálogo nacional es algo que siguen reclamando aquí en los Estados Unidos, lo siguen reclamando en Europa y en otras partes, pero necesitan comprender más que el diálogo no está funcionando porque el gobierno no está interesado en negociar de buena fe.
Yo creo que Daniel lo que pretende es decir, este diálogo ya no sirve, ya nosotros nos retiramos, ya la situación está normal, yo ya gané, vayan ustedes si quieren a negociar entre ustedes, pero yo ya gané. En el momento que la Iglesia Católica, sobre todo la Iglesia Católica, le pone fin al diálogo por la falta de negociación por parte de Daniel Ortega en una manera seria, eso va a ser otro golpe duro contra Daniel Ortega. Él hasta la fecha ha jugado mejor el juego del diálogo que la Alianza Cívica y que la Iglesia, pero todavía la carta que se puede jugar en cuanto al diálogo es decir, no fue exitoso porque no vino a negociar de buena fe. Y yo tengo que insistir otra vez, Jaime, en la frustración que tienen que sentir Caleb McGarry y el embajador Trujillo y por ende las autoridades en Washington por la manera en que aparentemente Daniel Ortega, cuando le convenía, parecía estar aceptando adelantar las elecciones y que ahora ha dicho que eso no lo está ni siquiera considerando. Dio vuelta. La realidad de la cosa es que le dio vuelta. Le dio vuelta a Trujillo y le dio vuelta al otro. Yo así lo veo yo, Jaime, pero a nadie le gusta que le vuelta, ¿verdad? Y eso hiere el amor propio de personas que a lo mejor llegaron a Nicaragua con grandes expectativas, ¿verdad? Ahora, y que regresaron engañados. Hay gente aquí que dice, y la misma gente de la Alianza, la misma gente de la Conferencia Episcopal, dice que ya suspender el diálogo o dar por terminado el diálogo es caer en la trampa de Ortega, que eso es lo que quiere Ortega, para después montar otro diálogo a su medida y que no hay que darle gusto. Otros dicen que en realidad el diálogo, el único que le ha sacado provecho o que le ha sacado más provecho al diálogo ha sido Ortega, aunque el diálogo sí ha tenido éxito, ciertos éxitos, ¿verdad? Pero si hay que hacer, pongámosle una valoración, le ha sacado más provecho Ortega que beneficio para la oposición, el diálogo, pues. Jaime, vos sabes cuál es mi posición en cuanto al diálogo. Para mí era una excelente idea inicialmente. Me gustó sobre todo la mecha corta. Se le dio 30 días, ¿te acordás? Al diálogo para que funcionase. Ya lleva ¿cuánto? Mucho más de 2 meses. ¿Y cuáles han sido los logros? El hecho que Daniel haya dado entrada al país a gente de la OEA y de la ONU en Derechos Humanos. Y esa gente han hecho una gran labor, sobre todo la CID, en documentar quién es el responsable de lo que está pasando en Nicaragua y cuán grande es la tragedia nicaragüense. Cero progreso. Ya le jaló la chaqueta. Porque ya me di cuenta de que el gobierno, cuando vino aquí, firmó en el convenio que firmó con el gobierno, firmaron, uno de los puntos era que la CID solo podía ir donde el gobierno le diera el visto bueno de ir. Y entonces al principio el gobierno no había jalado la chaqueta, ahora ya le jaló la chaqueta. Entonces por eso que no vemos gente de la CID en otros lugares que antes lo veíamos, ¿verdad? Eso es lo que me explicaron ayer ciertas personas, que entonces estamos más jodidos de lo que creíamos. Mira, Jaime, yo creo que la CID le ha restado toda legitimidad al gobierno de Daniel Ortega. Aquí se están hasta reexaminando las elecciones de Nicaragua desde el 2006 hasta el presente y la manera en que se han asignado votos. O sea que le falta muchísima, pero ha perdido muchísima legitimidad Daniel Ortega. Eso no lo puede tapar con un dedo. Ahora se pretende quedarse en el poder hasta el 2021 y probablemente lanzárselo otra vez, o a lo mejor a la doña Rosario, no se puede excluir. Eso es lo que él quiere. Ahora ya el pueblo de Nicaragua ha dicho que no quieren más Ortega, que quieren que se vaya ya. Se le ofreció a él marzo del año entrante como elecciones.
También tenemos que admitir, Jaime, que había un triunfalismo indebido en las primeras sesiones del diálogo nacional, en donde se pedía prácticamente desmantelar a la Corte Suprema de Justicia de un día al otro. Y eso no iba a pasar. Y nunca hubo una negociación con la persona nombrada por el gobierno a representarlos a ellos, ¿verdad? Y esa fue una acción que probablemente era innecesario, porque el año entrante de todas maneras se terminaban los periodos de estos miembros de la Corte Suprema de Justicia. El bocado fue demasiado grande, Jaime. Se cometieron errores, hubieron éxito y se cometieron errores, pero en fin, eso es parte del ser humano. Doctor Aguirre, sus comentarios finales. Mi comentario final, Jaime, es que estamos entrando en una fase muy peligrosa de la situación en Nicaragua, sobre todo para los demócratas. Estamos llegando al punto en que en que la crisis está pasando a estar al rojo vivo y se está institucionalizando. Es decir, todos los días nos malacostumbramos a ver nuevas manifestaciones, tiroteos, los tranques, etcétera. Ahora estamos viendo una crisis institucional normal en donde el tiempo ya no es visto tal vez con la misma importancia que tenía antes. Y ahí es en donde se tiene que mantener la presencia en la calle, pero no todos los días, Jaime, porque hay un factor de desgaste y de cansancio, que es algo a lo que está también apostando Daniel Ortega. Entre tanto, tenemos que seguir trabajando el frente internacional, que ese sí está al rojo vivo ahorita y que podría darle vuelta a la situación en Nicaragua. Doctor, pues hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al doctor Francisco Aguirre Sacasa, al pueblo de Nicaragua. Mantengámonos firmes, sumamente orgulloso de ser nicaragüense, la valentía, la gallardía, el valor, el compromiso que ustedes siguen demostrando a nivel nacional es increíble. El entusiasmo que mostraron ayer en la marcha es increíble. Podemos salir, hay que organizarnos mejor. Podemos salir, hay que permanecer en las calles. Si el paro no es la solución, ¿verdad?, y la mayoría no lo apoya, pues yo voy a apoyar lo que la mayoría decida. Entonces hay que mantenernos en la calle. Solo en Managua vemos 500,000 de nicaragüenses, por lo menos, que no estamos de acuerdo cómo están las cosas. Pues organicémonos, sacamos 100,000 hoy, 100,000 mañana, 100,000 otro día, que no sean los mismos, pero mantengamos entonces presión en la calle, demandando que suelten a todos los presos políticos y que cese la violencia. No podemos seguir permitiendo que sigan masacrando, persiguiendo a los jóvenes, a los campesinos, a todos en general, a todas horas. Eso hay que ponerle un alto. Algo tenemos que hacer. Nos vemos mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano Nación, si Dios así lo permite. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo.